Pero bueno, si te parece, vamos empezando con la mesa, con los queridos Alejandro Saldaña y Héctor Javier Sánchez, porque pues hoy tenemos hartos temas, mi querida Violeta. Sí, muchos, muchos temas. Uno de ellos, bueno, el primero que ya ahorita lo estaremos abordando, pero primero, muy, muy buenos días, queridos Héctor y querido Alejandro, ¿cómo están? Dan, muy buenos días, ¿cómo les va? Dicen. Bien, Pues todo aquí bien, buenos enojados, días. enojados por lo de Edmundo Jacobo, que ya incluso en términos políticos va a ser, el Edmundo Jacobo no se toca, ¿no? Parece que eso es lo que vamos a ir ya viviendo ahora, ¿no? Y que se va a tornar como una de las banderas también de la oposición y van a hacer todo porque él regrese. Entonces, enojados por eso, pero aquí. Bueno, antes que nada, un abrazo por el 8M, ¿eh? Para ti, para todas las mujeres que están allá en Rompeviento y por supuesto pues, para todas las de la audiencia. Con mucho respeto y cariño. Gracias. Bueno, Gracias, Héctor. ¿no? Pues gracias, mis queridos Héctor Javier y Alejandro. Y si les parece, pues vamos entrando en materia y uno de las primeras notas que pues ayer también adquirieron mucha relevancia, pues es que finalmente se dio la orden de captura de 22 personas involucradas por el fraude de Segalmex. ¿Qué decía al respecto, doctor Javier? Fíjate que este es un tema muy delicado. Ya desde hace pues, varios meses, ¿no? Se viene siguiendo en algunos diarios de aquí de México. Sobre todo me parece ser que el que más cobertura le ha estado dando es el Universal, sobre todo el columnista este Mario Maldonado, de quien habla pues de unos hiper mega fraudes que pues superan inclusive los casos de la estafa maestra. Por ejemplo, pues menciona en dos columnas más, digamos, más concretas de las varias que ha escrito. Uno, pues por la compra de leche en el mes de diciembre, en donde pues más o menos fueron como 10,000 millones de pesos, una gran parte, perdón, del presupuesto, y una que se hizo por allá del mes de agosto, septiembre me parece, el 8 de agosto fue, que también pues fue para una compra de limpiadores y cosas de estas, que también fue una mega cantidad enorme, ¿no? Y aquí pues es muy importante que ahora se esté moviendo la maquinaria de justicia, porque bueno, si este gobierno se está tratando de diferenciar de los anteriores, pues qué bueno que ahora pues, la justicia llegue a esta empresa que se llama Seguridad Alimentaria Mexicana y que de alguna forma pues, recuerda o trata de imitar lo que en algún momento fue la CONASUPO, que fue la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, y que supuestamente pues iba a estar, digamos, enfocada a apoyar a los pequeños productores, pero que con estas compras, que por cierto fueron de adjudicación directa, no fueron para nada, digamos, licitadas ni nada, pues ¿dónde está ahora sí que el reparto entre los pequeños productores de que pues, les compraran ciertas cantidades de lácteos a unos, a otros, etcétera, sino que lo concentraron en algunas empresas y pues a mí se me hace terrible, ¿no? Entonces, qué bueno, de verdad yo sí celebro que ojalá no solo pues se inicie este proceso, sino que llegue a buen fin, porque ya sabemos que muchas de las veces se inician, pero pues son procesos mal armados y cosas de estas, ¿no? Y pues por lo menos esperemos ponerle una palomita por fin a la Fiscalía General de la República, que ya tiene por ahí armadas, si mal no recuerdo, 22 carpetas de investigación que abarcan pues por lo menos a dos directores generales de Segalmex y a ver cuántos más, ¿no? Y por ahí, inclusive, fíjense, se hablaba de que en algún momento iba a haber protección para algunos de estos funcionarios, por ejemplo, el caso concreto de Ignacio Valle, donde en algún momento se planteó que él había estado en contubernio con el auditor de la Auditoría Superior de la Federación, en donde pues estaban ahí blindando mutuamente, contratándose a los hermanos de cada uno, y por ahí un diputado de Morena que estaba apostándole a la gubernatura de Puebla. En fin, un caso que parece ser muy complejo, que tiene unos entramados, pues por ahí que habría que seguirle la pista de dónde se origina, que ya vimos desde Segalmex, pero dónde paran estos dineros que pues van hasta Michoacán y en algunos estados, y que insisto, ojalá ahora sí podamos decir algo que efectivamente la Fiscalía General de la República haga algo bien.
Muchas gracias, Héctor. Y qué bueno que nos recuerdas y nos expones qué es Segalmex, ¿no? Y la importancia que tiene, y la importancia que tuvo también, pero que tiene, y esto que está ocurriendo en esta administración, ¿no? Porque la investigación es a partir del año 2019 y es ya a partir del nombramiento de Ovalle, ¿no? Como tú lo estás mencionando, de Ignacio Ovalle Fernández, que ha ocurrido esto, él ya no está en ese puesto, pero bueno, esto ocurrió en esta administración, así es que nos parece muy, muy importante lo que ha determinado ahorita la Fiscalía, y hay que nada más recordarle antes de pasarle ya la palabra a Alejandro para que nos dé su opinión y su análisis sobre esto, nada más recordarle a la audiencia que son 12 personas, que como tú lo has mencionado, 22 personas que tienen orden de aprehensión y son 12 servidores públicos de Segalmex, y 4 de la empresa y 6 imputados más que están también siendo, bueno, o que van a ser procesados, ¿no? Entonces, eso nada más comentarle a la audiencia. Y Alejandro, ¿cuál es tu opinión sobre esto que está pasando insistimos, en este, pues, sexenio ya y esta es órdenes de aprehensión? Buenos días. Pues, me parece lo que ya comentó Héctor Javier, extremadamente delicado, ¿no? El tema de Segalmex, sobre todo porque es la propia Auditoría Superior de la Federación la que en sus investigaciones da cuenta de un posible fraude, y vamos a dejarlo así, ¿no? Porque, bueno, falta todavía por dilucidar muchas cosas, de alrededor de 10,000 millones de pesos, ¿no? Estamos hablando de una cifra pues, muy gigantesca, ¿no? Eh, que en efecto, como dijo Héctor Javier, si fuese de 10,000 millones, pues excede y por un buen, a la famosa estafa maestra, ¿no? Entonces, primer punto es ese, es la propia auditoría de la Federación la que da cuenta de estos aproximadamente 10,000 millones de pesos. Ahora, las órdenes de aprehensión giradas el día de ayer, como bien indicas, Violeta, son contra 10 funcionarios o exfuncionarios, 4 particulares y otras 6 personas que al parecer fueron beneficiadas por este desvío de recursos, ¿no? Tengo entendido que las órdenes de aprehensión son por digamos, una compra me parece que eran 20,000 toneladas de De leche. azúcar, y que no llegaron, ¿no? Que finalmente, pues no, las autoridades de Segalmex no pudieron acreditar que esas toneladas de azúcar se hubiesen entregado, hubiesen llegado a los destinatarios, y por lo tanto eso es una orden de aprehensión, creo que por 720, 780 millones de pesos, ¿no? Es decir, es una partecita apenas de esta posible fraude por 10,000 millones, ¿no? Y el esquema, que también es interesante, es muy similar a los otros esquemas de sexenios pasados, eh, similar a la propia estafa maestra, ¿no? En donde se constituyen empresas fachada, ¿no? Factureras, empresas fachada, en este caso de Segalmex, pues igualito, ¿no? Que en otros casos, empresas a nombre de personas que ni siquiera tienen idea de que son, entre comillas, ¿verdad? Accionistas o propietarios o lo que sea de estas empresas, ¿no? Es decir, un fraude en toda la extensión de la palabra, ¿no? Y llama mucho la atención, bueno, digamos un poco en términos generales de los eh, funcionarios, exfuncionarios que están, déjame, por aquí lo tengo, que están en la picota, por así decirlo. Se encuentra, ¿verdad? Manuel Lozano Jiménez, ex director comercial de Segalmex, Carlos Dávila Merena, René Gavira Segreste, José Rafael Domínguez Ortiz, etcétera, y otros más, ¿no? Y llama mucho la atención, como bien señalaba Héctor Javier, que pues el que fue la cabeza de esta empresa paraestatal, Ignacio Valle Fernández, pues hasta el momento no se le han girado órdenes de aprehensión. Y no hay que olvidar que Ignacio Valle
pues es un priista de viejo cuño, ¿no? Que tiene una carrera política dentro del PRI, o en su momento funcionario, etcétera, pues de muy larga trayectoria, ¿no? De muchos años, ¿no? Precisamente en estos sectores, como señalaba Héctor Javier y tú, Violeta, comentaste, de lo que era la CONASUPO, ¿no? En su momento. Entonces, pues sí llama la atención de qué pasa con Ignacio Ovalle, ¿no? O no sabía de estos tremendos fraudes, cosa que insisto, me parece que eso no suele ser como una versión creíble, verosímil, ¿no? Que se hagan toda esta serie de manejos turbios del dinero, de desviación de recursos, de creación de empresas fantasma, etcétera, sin que el director general estuviese enterado. Eso de entrada me parece francamente muy difícil de aceptar, ¿no? Y entonces, pues no queda más que establecer una hipótesis de por dónde viene, de dónde viene la posible, y lo dejo en ese nivel, de posible protección a Ignacio Valle, ¿no? O sea, insisto, es muy difícil que se puedan dar este tipo de malos manejos y de fraudes sin la anuencia o al menos la vista gorda del director general, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué no se ha ido sobre Ignacio Valle? Ahora, te cabe la posibilidad de que estas órdenes de aprehensión giradas el día de ayer por estos 700 y tantos millones de pesos, solamente sean, bueno, de hecho es una de las varias, de los varios procesos que están abiertos en la indagatoria sobre Segalmex. Yo de verdad desconozco si en alguno de los otros procesos está implicado Ignacio Valle, ¿no? Eso ya sería cuestión de, conforme vaya brotando la información, pues nos enteraremos, ¿no? Pero de entrada sí resulta sumamente pues lamentable que si existe, y lo dejo así como hipótesis, ¿no? La protección a Ignacio Valle me parecería enormemente grave, ¿no? Y finalmente, pues yo creo que este caso de Segalmex pega en la línea de flotación del gobierno de la 4T de una manera terrible y contundente, ¿no? Bajo esta idea de que aquí no hay corrupción y lo que estamos viendo, pues es probablemente un fraude por muchísimos millones de pesos, miles de millones de pesos. Y como bien señalaba Héctor Javier, esperemos dentro de todo este esquema que haya justicia y que en efecto las personas que hayan incurrido en estos delitos pues sean llevadas a tribunales y sean castigadas, ¿no? Ya, gracias, mi querido Alejandro. Pues bueno, hoy le comento, tenemos 4 temas, a ver si los vamos a alcanzar o no los vamos a alcanzar, Nos vamos a pero las 3, no importa, ahí lo dejo. No, ni trabajamos, ¿no? déjenme, ahorita que tuvimos una entrevista con el diputado Hamlet y hablamos y nos explicó mucho del caso de Edmundo Jacobo y que ahorita lo abordaríamos, me gustaría adelantar un poquito uno de los temas y que tiene que ver con todo este conflicto que hay con el presidente López Obrador, con los congresistas republicanos, con el Partido Republicano, a propósito de todo lo que ha sucedido en Matamoros con el homicidio de 2 ciudadanos estadounidenses y que, bueno, además ha devenido en toda una situación surrealista también, donde pues el cártel del Golfo, integrantes del cártel del Golfo, pues se están entregando a los presuntos homicidas, que son parte de ellos, y que pues los entregan con todo y armas y una carta ahí ofreciendo disculpas. Usted disculpe, pues es que estos se portaron mal y los mataron. En fin, es surrealista. Tenemos ahí algunas imágenes, Asael, de precisamente de estos integrantes del cártel del Golfo que están destacamentados ahí en Matamoros y que fueron entregados, fueron entregados pues por los mandos del propio cártel del Golfo. Son estas imágenes precisamente de los integrantes que entregaron, pero que bueno, todas estas, tenemos más fotografías por ahí, Asael, por favor, más que los videos, las fotografías, sí, donde se ven ahí precisamente
los miembros de los cárteles que pues ahí los tienen sentados. Ese es el letrero que pusieron. Y estos son los presuntos homicidas de los estadounidenses. Y bueno, esto fue aprovechado también por un congresista republicano, Dan Crenshaw, que ayer también pasamos el video de este hombre con un mensaje delirante y demencial, que es el que está impulsando que el ejército de los Estados Unidos pueda incursionar en nuestro país para combatir a los narcotraficantes. Ayer estuvimos en la conferencia de prensa del presidente López Obrador, ahí en el búnker, y pues es de las veces que más cabreado lo he visto. Estaba realmente molesto, así que tenemos una cápsula que vamos a pasar de los dichos del presidente y cuál es la dimensión y la valoración que tienen ustedes sobre este caso. Vamos a escuchar al presidente. Ahora, uno de los coordinadores del Partido Republicano ayer planteó que van a presentar una iniciativa para que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos intervengan en México para el combate al narcotráfico, en especial para evitar, según él, que llegue de México el fentanilo de Estados Unidos. De una vez fijamos postura. Nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero, y mucho menos que intervengan fuerzas armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio. Y desde hoy vamos a iniciar una campaña de información a los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos y a todos los hispanos, para informarles de lo que estamos haciendo en México y cómo esta iniciativa de los republicanos, además de irresponsable, es una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía. Y si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido. Bueno, es parte de las declaraciones del presidente López Obrador. Todavía lo dejamos, tiene unos minutos más ahí, pero lo vamos a cortar por una cuestión de tiempo. ¿Qué decía al respecto, doctor Javier? Digo, nada más si me dejas concluir un poquito del anterior tema, que ahora que mencionaba Alejandro los antecedentes priistas de Ignacio Valle, bueno, cómo no recordar que él fue precisamente director de CONASUPO en su momento, que fue con Salinas de Gortari, donde ya, pues ahora sí que le dan cráneo a la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, que era de verdad un organismo muy importante para el agro mexicano, y cómo no recordar aquellos de los tortivales, no sé si recuerdan que los empezó por ahí a repartir en una cuestión muy demagógica, y luego, pues, por supuesto, siguió hasta en el CEN del PRI, y en el gobierno del actual presidente, pues primero lo nombra director de Segalmex, luego lo sustituyen por Leonel Cota, y después lo nombran, pues ahora sí que coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Aquí hay que decir que por lo menos hay tres aspectos distintos en Segalmex, ¿no? La más reciente, la mencionaba yo, la de compra de lácteos, que fue hecha la compra un 10 de diciembre, cuando sabemos que pues, ahora sí que en el presupuesto público, pues tienes que ejercer lo máximo por ahí del 15, 16 de diciembre, porque ya cierran ahora sí que pues presupuestos, operaciones, etcétera, y nada, ¿no?
Luego el que mencionaba yo de las compras y de los jabones, limpiadores, etcétera, que también fue más de 9,000 millones de pesos, y este último que se reporta de los 142 millones de pesos de las compras de azúcar. Entonces hay muchas cosas ahí que verle, muchas cosas que están ahí por resolver, por indagar, y que insisto, ¿no? Ojalá ahora sí la Fiscalía General de la República nos dé por lo menos un motivo, pues de decir, pues están trabajando, ¿no? En lo que estás comentando ahora, pues de lo que tiene que ver, no sé si entrar a lo del búnker o a lo de los estadounidenses, a lo mejor a lo de los estadounidenses. Bueno, pues ahí la postura del Partido Republicano es brutal, y brutal me refiero en magnitud y brutal de muy bruta, ¿no? Porque ahora sí que pues quieren hacer leña del árbol caído, pues ya vienen desde Donald Trump. No sé si ustedes recuerdan cuando ya pues Donald Trump incluso estaba evaluando la posibilidad de que pues mandar marines aquí a México para que combatieran a los cárteles, que por cierto un ex agente de la DEA acaba de declarar que los cárteles de México no funcionarían sin el funcionamiento óptimo de los cárteles de allá de Estados Unidos, ¿no? Bueno, entonces lo meten como un arma, cuestión que la derecha mexicana pues está feliz cada que presionan al presidente López Obrador, pues están de plácemes. Yo creo que han de sacar ahí sus pastelitos y hacen sus fiestas y todo esto, porque obviamente pues mientras más presionado esté el gobierno de la República, pues para ellos mucho mejor. Y aquí la respuesta del presidente López Obrador se me hace muy encomiable, muy buena. Obviamente, en algunos aspectos alguien podría decir hasta temeraria por las cuestiones económicas de dependencias que tenemos con Estados Unidos. Hoy incluso los llaman mequetrefes, ¿no? Con una politiquería que tienen, y obviamente diciendo que aquí no se va a permitir la intervención pues de ninguna fuerza extranjera, lo cual me parece totalmente loable. Y por ahí pues ya también se sacó de la manga que va a informar a los mexicanos de allá de Estados Unidos para que en algún momento no voten por el Partido Republicano, que ya sabemos que ya del otro lado de la frontera cada vez pesa más el voto mexicano, porque sabemos que es ahora sí que la mayor minoría que se tiene en aquel país, y que cada vez va teniendo mayor peso en las votaciones. Y es importante también ver esto en las presiones de Estados Unidos, porque pues vienen las elecciones de 2023 y la de 2024, y por ahí alguien comentaba que si bien Estados Unidos no vota en México, sí tienen la capacidad de vetar por quién se puede votar y por quién no se puede votar, ¿no? También habría que ver la actuación que tuvo el gobernador de Tamaulipas, la celeridad que se tuvo para encontrar pues a estas 4 personas, que por cierto, pues ya están saliendo más notas acerca de que por lo menos 3 de ellos, 4, tenían antecedentes pues ahí en cuestiones que tienen que ver con el narcomenudeo, con el narcotráfico y otra serie de linduras que pues seguramente las vamos a ver en los próximos días, y que creo que van a disminuir un poco la presión que se tiene hasta el día de hoy. Muchas gracias, Héctor. Y bueno, también nada más ahí para completar lo del tema anterior, ¿no? Que estamos ahí tejiéndolo. También fue director del INE, director general del INE, del Instituto Nacional Indigenista, Ovalle, hay que recordarlo. Y de este pasado que tuvimos de Coplamar también fue el director general de Coplamar, eso hay que comentárselo a la audiencia. Y esto que ustedes han mencionado y de CONASUPO, pero es muy importante estos antecedentes del INE y Coplamar para entender esto, este pasado priista y también cómo actuaban, ¿no? Y cómo debieron. Yo coincido con lo que dice Alejandro, esto todavía está en investigación, hay una suposición, están las órdenes de aprehensión, pero se tiene que hacer la investigación, no contra Ignacio Valle, pero bueno, él estaba al frente de esta institución en el momento que ocurrió esto, y bueno, veamos este pasado y cómo actuaban también desde ahí, ¿no? Cómo se actuó en el pasado desde Coplamar, desde el INI y también desde CONASUPO, ¿no? Entonces, y hay un caso muy particular que a mí me llama la atención, que tú ya has mencionado, Héctor, este caso que también está señalando la Auditoría Superior de la Federación de la compra del maíz, ¿no? Que también eso se está investigando y que bueno, pues ya estamos hablando, ya hablaba también Alejandro del azúcar, pero también está implicado el maíz, ¿no? Entonces, pues son pues incluso productos muy sensibles para nosotros y que ya en años anteriores vivimos, ¿no? Con Salinas algunas situaciones distintas, pero parecidas en términos de la leche, ¿no? Yo incluso me acordaba de todo esto que se vivió con el hermano de Salinas, de Gortari, en torno a la
un tipo de leche, pero bueno, aquí estamos hablando de otra, pero estamos hablando de productos, ¿no? También muy sensibles para la población. Y bueno, ya ahorita en el otro tema, nuevamente para pasarle la palabra a Alejandro, esto que acaba de comentar el presidente hoy día, ya ayer lo vimos y como lo comentaba Ernesto, enojado, muy enojado, ¿no? Diciendo México no es un protectorado, no es una colonia, y yo ya hoy habló de invasión, si ustedes en la mañanera, cuando estaba él hablando, exactamente dije, mequetrefes, nos están amenazando, y bueno, habló de la palabra invasión, ¿no? Y a México se le respeta y bueno, amagó con esto que también ya había dicho y que quiero pedir tu opinión, Alejandro, porque también se me hace que esto se constituye, ¿no? A partir del proceso electoral de Estados Unidos y sobre todo del Partido Republicano, y dijo él pues que llamarían a votar en contra del Partido Republicano, y hoy habló de los 40 millones de mexicanos que están allá, ¿no? Entonces, y de esta labor que va a tener el consulado, de esta campaña de información que, bueno, ya empezarán a actuar desde hoy mismo. ¿Qué decir sobre esto, Alejandro? Bueno, muchas cosas, Violeta, Héctor, Ernesto. Bueno, primero, me parece que eso es bastante claro, ¿no? La contundencia de las palabras del presidente López Obrador, pues no dejan lugar a duda, ¿no? Y yo creo que no queda más que apoyar esta contundencia y pues mantenernos en ese sentido, con esta claridad, ¿no? Es decir, México no es un protectorado, ni es un país que pueda ser atacado, invadido, etcétera, etcétera. Eso me parece bien, ¿no? La otra cuestión es que quizás también hay que considerar, y ya lo mencionó Héctor Javier, los procesos electorales en los Estados Unidos, ¿no? Y este tipo de declaraciones están más destinadas probablemente al mercado interno, al consumo interno de los Estados Unidos, de los gringos, pues, ¿no? Eh, eh, y que, bueno, habrá que valorar el impacto que estas declaraciones tienen entre el electorado norteamericano, ¿no? Acá, por supuesto, pues se siente como una amenaza y lo lógico y lo normal eh, eh, digamos, lo adecuado, lo institucionalmente conveniente, pues es preservar, mantener y defender la independencia, la autonomía nacional. Eso me parece correcto. Ahora, habrá que estimar, valorar, tomarle el pulso. Yo, la verdad, no tengo elementos para analizar qué impacto tiene este tipo de declaraciones internamente en los Estados Unidos, ¿no? Ahora, el hecho también, y esto me parece que es el punto clave, ¿no? Es que el caso Matamoros, ¿sí? Esta participación, pues no sé cómo calificarla, ¿no? Pero muy eficaz del cártel del Golfo, el cártel del Noreste, o como sea que se le quiera llamar, como se llame, no lo sé. Pone muy en entredicho también la política del Estado mexicano en el combate al narcotráfico, ¿no? O la política de abrazos y no balazos, ¿no? Y me parece que sería incorrecto desvincular Matamoros de Nuevo Laredo, ¿sí? De Nuevo Laredo me refiero al espionaje por parte del ejército, ¿no? A través del software Pegasus, ¿no? Porque están en un plano similar de condiciones, aunque son eventos independientes, aunque son eventos separados, aunque cada uno está en una lógica diferente, a final de cuentas, ambos casos, tanto la ejecución de civiles por parte del ejército de Nuevo Laredo y el espionaje a través de Pegasus, como el levantamiento, ¿no? Para decirlo en el lenguaje que puedo separar de una, pues no hay otra manera. Para mí es una ineficacia de parte del Estado mexicano, y aquí en el Estado me refiero no específicamente al gobierno federal, sino me refiero al Estado en su conjunto, ¿no? Para, para desarticular al crimen organizado, ¿sí? Yo lo pongo en el mismo nivel porque lo que vimos es que en el caso de Matamoros, vamos, fue una transmisión en video, creo que en tiempo real, ¿no? Cuando se ve a estos sujetos
arrastrando a estas otras personas, subiéndolos a una camioneta, etcétera. Y no fueron las autoridades las que dieron con el destino de estas personas, fue el propio crimen organizado, ¿no? Que al darse cuenta del tamaño de lo que se estaba generando, pues decidieron entregar a estas personas, dos de ellas, como ya sabemos, asesinadas, ¿no? Pero quiero decir con esto que el Estado en todo momento, las fuerzas federales, la Guardia Nacional, el gobierno del Estado de Tamaulipas, etcétera, estuvieron siempre atrás, siempre estuvieron un paso atrás, y la delincuencia organizada, pues es la que marcó y sigue marcando, al menos hasta donde se puede ver, los tiempos, los ritmos, etcétera, de lo que está aconteciendo en Tamaulipas, ¿no? En donde, hay que decirlo, pues el gobierno emanado de Morena, aunque yo le pongo muchas comillas, porque pues no precisamente de las filas de base de Morena, ¿no? Se ha mostrado incapaz, y la misma Guardia Nacional se ha mostrado incapaz, ¿no? Entonces, creo que son como diferentes niveles, ¿no? Como diferentes puntos que habría que analizar. Por supuesto que la respuesta del gobierno mexicano en voz del presidente López Obrador es clara, contundente, y pues hay que estar detrás de ella y apoyar en esto, ¿no? Dos, estas declaraciones habrá que analizarlas en el contexto electoral de los Estados Unidos. No sé qué tanto impacto hayan tenido, qué tanto mueven al electorado allá, desconozco. Y tres, me parece que no podemos desvincular el caso Matamoros del caso Nuevo Laredo, no solamente por estar en el mismo estado y estar, pues, ser ciudades con pocos kilómetros de diferencia, pues contiguas casi, ¿no? No solamente por eso, sino porque demuestra que las estrategias para hacer frente al crimen organizado no están funcionando, las estrategias legales y las ilegales, como este famoso centro de, ¿cómo se llama? Centro Militar de Inteligencia, ¿no? Que no aparece. No es ¿Cómo? militar, es Centro Nacional de Inteligencia. No. No, sí, Déjame hoy, buscarlo, Ernesto. no, mira, te lo aclaro ahorita de una vez. Hoy Ok. precisamente le preguntaron al presidente ¿Sí? y al vocero, y no, el nombre oficial es Centro de Inteligencia Nacional, no es militar. Pues lo que salió en Wikileaks era, en las Guacamaya Leaks, era otra cosa, ¿no? Salieron Bueno, otros, yo, habrá yo, que verlo, pues, ¿no? yo digo, el nombre oficial es Ok. ese que te estoy diciendo. Ajá. El que yo leí que salió en las Guacamaya Leaks es un centro de inteligencia militar, que no está dentro de las estructuras reconocidas institucionalmente legales, pues, ¿no? En fin, habrá que precisar el punto. Lo cierto es que no puedo pensar, no puedo desvincular el caso de Matamoros del de Nuevo Laredo en este sentido, ¿no? De la ineficacia mostrada y demostrada de las estrategias para convertir o hacer frente a la delincuencia organizada, ¿no? Y finalmente, si estas 4 personas tenían antecedentes penales, habían sido procesadas, tenían deudas con la justicia en Estados Unidos, me parece absolutamente menor, ¿no? Porque aceptar esto es nuevamente caer en este asunto, esta culpabilización. Aunque fuesen delincuentes, aunque fuesen digamos, tuviesen antecedentes de participación en delitos, etcétera, no tienen por qué ser ejecutadas, no tienen por qué ser, vamos, no se garantizó su seguridad por parte no de la delincuencia organizada, no del cártel del noreste, por parte del gobierno mexicano. Esta sería mi evaluación. Ya, pues Sí. gracias. Perdón, te toca, Violeta, perdón. No, te toca a ti. ¿Sí? Ya me confundí, perdón. No. Bueno, pasando, si les parece, al siguiente tema, pero si quieres ampliarlo también, Héctor Javier, pues adelante. Pero en esta parte de ah, esto que hablábamos de Mundo Jacobo, dicen por ahí alguien de la audiencia, Inmundo Jacobo, pues pues bueno, hay
hay una batalla política, una corriente de Lorenzo Córdoba y compañía y Claudio X, y bueno, toda esta corriente que está empujando por un lado, intentan conservar pues estas estructuras del Instituto Nacional Electoral. Ya no hay, creo que estamos en un punto político en el que ya no les importa que los vean y no les importa exhibirse. Es una batalla frontal, campal contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por un lado tienes la corriente que todo lo que le celebra, todo lo que dice y hace el presidente está bien. Y por el otro, la otra corriente, que todo lo que hace y dice el presidente está mal. ¿Cuál es tu valoración sobre este caso en lo que toca al Instituto Nacional Electoral y que ahora pues entrará posiblemente también no solo el tribunal que ya apareció, el Tribunal Electoral, sino posiblemente, y como nos decía el diputado Hamlet García, posiblemente termine interviniendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Sí, bueno, primero que nada, pues qué bueno que me dieron tiempo, qué bueno que habló un poquito Alejandro para que yo me fuera por unos Kleenex y me limpiara las lágrimas y ya venir aquí más ecuánime ante ustedes, porque sí estaba yo llore y llore de que pues pobrecito, inmundo, ¿verdad? Es el mundo, ¿verdad? No inmundo, ¿verdad? Bueno, el mundo sí ya puede trabajar y como dice la resolución del 9º Tribunal Colegiado de Materia Administrativa, pues no se le hagan daños irreparables, ¿no? Y no sé ahí sin funcionar, ¿no? Bueno, dicho eso, la verdad es que, pues sí, tienes toda la razón, ¿no? Más que parecer aquí un equilibrio de poderes entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ya parecería una lucha de poderes, ¿no? Más que un equilibrio, ¿no? Y bueno, pues en el poder Judicial, pues ahora sí que se justifican desde el punto de vista legal, ahora sí que son absolutamente legaloides, y ahí me parece que les pueden ganar la batalla al presidente López Obrador, ¿no? De acuerdo a las resoluciones que emitieron, por ejemplo, la magistrada Carolina Alcalá Valenzuela, que fue la que finalmente presentó el proyecto de sentencia, que se había filtrado por ahí el de Yanino Otálora, ¿no? Donde la Consejería Jurídica incluso, pues lo único que pedía era que ella no votara en esta situación, pero que al final de cuentas pues fue por unanimidad. Y ellos, pues ahora sí que provisionalmente, por lo menos ahora va a ser temporal, pero yo creo que después, el viernes, si mal no recuerdo, es cuando se va a dar la resolución definitiva, va a quedar, aunque esto viene en dos vías, ¿no? Viene esta que se está viendo por este tribunal y también ahora sí que una apelación que metió Edmundo Jacobo, también a través del Tribunal Superior, perdón, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Entonces, la resolución es que él había sido designado como secretario ejecutivo para el periodo febrero de 2020 a febrero de 2026 y que en el plan B no hay alguna razón para cesarlo en sus funciones. Dicen ellos, desde el punto de vista legal, que no se advierte una razón por la que el cambio de facultades de la Secretaría Ejecutiva justifique que se termine anticipadamente la titularidad del nombramiento que se venía ejerciendo, como algún dictamen valorativo o procedimiento que demerite sus conocimientos o experiencias. Y ya desde ahí tiene que ver con la ministra Otálora. Y por otro lado, pues también está escrito en la Constitución que ni el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo, pues pueden, a lo mejor aquí lo que sí habría que pues echar una mirada hacia atrás y una mirada reflexiva es cómo se redactó, cómo quedó final, para ver por dónde les podían tomar ciertos argumentos y haberlo fortalecido más, porque tal como está la redacción ahora, creo que ya no hay nada que hacer y que veremos ahí al señor Jacobo, pues ahora sí ya no sufriendo daños irreparables, sino viendo a ver qué hace, a lo mejor lo ponen ahí en la congeladora a sacar copias, etcétera, pero de que va a seguir cobrando el salario que viene hasta ahora, que son más de 160,000 pesos mensuales, pues los va a seguir cobrando hasta febrero de 2026. Muchas gracias, Héctor. Sí, hace ratito platicábamos con el diputado Hamlet esto que se determinó, ¿no? La magistrada Carolina Alcalá, como lo mencionas, de que iba a tener daños y perjuicios de difícil reparación, ¿no? Eso es así como se da la resolución y qué bueno que tú lo retomas aquí para comentarlo también con Alejandro. Y él nos platicaba, el diputado, que hay tres caminos, ¿no? Tú ya nos has comentado tres caminos en torno a lo del plan B, de tratar de revertirlo, la parte del juicio de la ciudadanía
el amparo y la controversia, ¿no? Entonces, esos son los tres caminos por donde está avanzando la oposición y para echar atrás lo del plan B, ¿no? Y bueno, eso es parte de lo que él nos argumentaba. Pero esto me parece central, tejiéndolo con lo que hoy decía el presidente y que quiero pedir tu opinión. Alejandro, hace rato le preguntamos también al diputado, ¿no? Hoy el presidente vuelve a decir de Edmundo Jacobo, pero ya llamándolo como Porfirito, ¿no? Incluso estoy viendo que el Reforma lo pone ahorita como su cabeza, ¿no? Esta frase de Porfirito, y el presidente dice, pues va a regresar a cobrar su sueldo, ¿no? Y decíamos hace rato, y claro, eso es lo irreparable, ¿no? Que está mencionando probablemente la magistrada. ¿Qué decir sobre esto, Alejandro? Mira, creo que la parte jurídica, ¿no? El transcurso legal de todo este procedimiento, no me refiero específicamente a Edmundo Jacobo Molina, sino en general todo lo implicado con el Plan B. Tiene, como ya hace rato lo explicó el diputado Hamlet, pues diversas vías, diversos canales, diversos momentos inclusive, ¿no? Yo tengo la impresión, y un poco también por lo que se acaba de esta suspensión provisional en el caso de Jacobo Molina, que es altamente probable que en las diferentes instancias del proceso jurídico al plan B le den o una fuerte recortada o de plano una invalidez. Es decir, me parece que resulta complicado que el plan B pase. Entonces, más allá de los intríngulis jurídicos, que son desde luego importantes, ¿no? Me parece que habría que dar una discusión un poco más amplia, más a fondo, ¿no? Porque lo que estamos viendo a final de cuentas, todo está, bueno, comenzando con la reforma, digamos, más profunda al Instituto Nacional Electoral, que no pasó en su momento por no tener los votos necesarios en la Cámara, ¿no? Si lo vemos así, bueno, este es un proceso que inició, digamos, en 2021, ¿sí? Cuando no se obtuvo la mayoría en las votaciones intermedias. Es decir, tenemos que verlo esto como a través, lo vas a presentar a través de una pregunta, ¿no? ¿Cómo transformar el Poder Judicial? ¿Cómo? ¿Sí? Porque ese es el fondo de todo el asunto, ¿no? Insisto, creo que el plan B le van a dar para atrás en alguna de las muchas instancias judiciales, ¿no? Si esto llega a la Suprema Corte, me parece que difícilmente se va a poder pasar o pasará rasurado, ¿no? De tal suerte que lo que originalmente era un proyecto, digamos, de transformación de la estructura electoral en México, pues no se pudo. Luego quedó el plan B y probablemente ese plan B, pues que llegue más rasurado, ¿no? Entonces, creo que el fondo es cómo transformar el Poder Judicial, ¿sí? Que esto creo yo, el debate de fondo, ¿no? Que habría que establecerlo, cómo hacer esta discusión, porque lo que estamos viendo es que, por un lado, un juez determina tal cosa, por otro lado, otro juez. Y en general es dentro del aparato del Estado, del diseño, de la arquitectura del diseño del Estado mexicano, el Poder Judicial es prácticamente intocable, ¿no? Entonces se vuelve una especie de círculo vicioso en donde se avanzan iniciativas, pero topan en el Poder Judicial, en alguna de sus múltiples niveles, instancias, etcétera, porque es anticonstitucional, ¿sí? Avanza en un sentido, avanza en otro, pero hasta aquí llegó porque es anticonstitucional, ¿sí? Y entonces queda y hace ver a los impulsores de todas estas iniciativas como personas o como grupos o como partidos o fuerzas políticas que quieren operar por fuera del marco legal, ¿no? Es decir, son autoritarios, son etcétera, etcétera, porque no aceptan el marco constitucional. Entonces la pregunta es, ¿cómo modificar ese marco constitucional? Me parece que esto es, a final de cuentas, la discusión de fondo, ¿no? ¿Cómo transformar el Poder Judicial? ¿Cómo discutir el Poder Judicial? Yo creo que si algo hemos ganado en los últimos años es precisamente
que un poder que no estaba en el ojo público, que no estaba bajo el escrutinio de la población, ahora, y lo voy a decir así, comienza a estarlo, porque tampoco es que digamos, la población en su conjunto, las masas, etcétera, estén participando en el debate, ¿no? Son grupitos y somos algunas personas nada más, ¿no? Pero ya es un avance, ¿no? El asunto es cómo modificar de fondo, ¿sí? Las estructuras del Estado mexicano, ¿sí? Insisto en esto, ¿no? Yo pienso que tengo la impresión justamente, dado que el Plan B tiene varios artículos, tiene varios puntos que pueden leerse, no estoy diciendo que lo sean, pero no soy abogado, ¿no? Como contrarios a determinaciones constitucionales le den para atrás, ¿no? Y entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Y se convierte esto en una suerte de círculo vicioso, ¿no? Como burros de noria, nada más estamos dando vueltas y vueltas y chocando contra diversas instancias dentro del Poder Judicial. Y hay que decirlo también, un Poder Judicial profundamente corrupto, ¿no? Entonces, ¿cómo transformar eso? Me parece que es la discusión de fondo, incluso lo propongo para Momentum, Rompeviento, etcétera, discutir el tema, cómo transformar el Poder Judicial en nuestro país. Sí, vaya desafío ese, mi querido Alejandro. Y Héctor Javier, pues bueno, para ir cerrando, que ya se nos acaba el tiempo, una breve reflexión, Héctor Javier, pasando al otro tema que nos ocupa, que tiene que ver con Movimiento Ciudadano. Hizo un movimiento político, dicen los que nos cuentan que los más felices son los de Morena, pero en lo que toca al Estado de México, Coahuila, no sé cuál esté siendo la reacción ahí, pero ¿qué decir de este movimiento que hizo Movimiento Ciudadano, esta decisión política que, pues bueno, cada uno tenemos ahí nuestras lecturas? ¿Cuál es la tuya? Bueno, en Coahuila Morena se encargó de destruirse a sí mismo, ¿no? Ahí yo creo que no estaba a Movimiento Ciudadano ni nada, ¿no? En el caso del Estado de México, yo creo que sí, pues sí deben estar contentos porque finalmente, pues parte de la gente que iba a votar por Movimiento Ciudadano, pues me parece ser que las predicciones son que voten por Morena. Entonces, obviamente, pues eso le va a restar votos, ¿no? Ese argumento que dio Dante Delgado, el muy demócrata Dante Delgado, que ya sabemos que la presidencia de ese partido la ha compartido pues solo con él mismo, ¿no? Él ha sido el único dirigente de ahí importante y que pues quizás le estén apostando no al 2024, sino al 2030 con dos posibles candidatos, uno Colosio y el otro sería el de Jalisco, y pues terminaron de desfondar a la alianza, ¿no? Yo creo que deben estar muy dolidos ahí. Efectivamente, sí, gran parte de las votaciones que se tienen en el Estado de México no van a volver a ser por el PRI, ¿no? Si finalmente Movimiento Ciudadano se planteaba como una opción diferente, una tercera vía, pues la gente que iba a votar por ellos, Cepeda, me parece que iba, pues cuando mucho, en un 10%, en las elecciones pasadas tuvo un 17%, pero ya no tiene toda la maquinaria del PRI, y que sí es cierto que también iba en declive. Pues bueno, si se espera una elección cerrada entre la candidata de la coalición y Morena, que por cierto ahora pues aparentemente hay 10 o 12 puntos de diferencia, pero que se han ido recortando, eso también hay que decirlo, pues a lo mejor 1, 2 o 3 puntos porcentuales no son nada despreciables, y si esos 2 o 3 puntos se van hacia Morena, pues dime tú si no van a estar de plácemes, ¿no? No sé si me den un poquito de tiempo, un minuto, para recordar otros temas. Por ejemplo, hace rato Violeta mencionaba a Coplamar, que es la Coordinación General del Plan Nacional para las Zonas Marginadas, que se crea en 1977 y que me parece que en el contexto de la guerra sucia que había, entonces por lo menos el PRI tuvo algo de conciencia social creando esta coordinación, este Coplamar, que ahora es el IMSS Bienestar, eso hay que recordarlo. También se creó el Sistema Alimentario Mexicano, el PIDER, ¿no? Que es el Programa de Industria de Desarrollo Rurales, sí, una serie de mecanismos que después, desde la época principalmente de la Madrid y de Carlos Salinas, se vinieron para abajo, con lo cual pues ahí viene todo el periodo neoliberal. Y en el caso de Tamaulipas quisiera también comentar algo que dijo Alejandro que me pareció muy oportuno, que pues no solo es el gobernador actual, ¿no? Nada más habría que ver, meternos en internet y ver la fila de gobernadores que ha tenido Tamaulipas,
y dónde está cada uno de ellos, ¿no? Alguno que otro asesinado, otros en la cárcel, otros prófugos. Entonces, un territorio muy, muy difícil y sumamente importante, digamos, en términos del narcotráfico, ¿no? Y del Poder Judicial, efectivamente, pues parece ser que si no nos vamos a la vía armada, la única opción sería reformar la Constitución. Y para reformar la Constitución, pues ya sabemos que se necesitarían 2/3 partes para hacer cualquier modificación que quedara sentada ahí, y que pues ahí tendríamos que tener más armas para evaluar al evaluador, que finalmente pues es el que decide X o Y para determinados asuntos. Muchas gracias, Héctor. Pues ya se nos está acabando el tiempo y rápidamente nada más comentar de este tema. El día de ayer entrevistamos al senador Cravioto y él hablaba de los 400 artículos que incluyen estas leyes que conforman el Plan B y decía él, pues hemos valorado que a lo mejor la Suprema Corte pues sí declara inconstitucional algunos de ellos, pero la inmensa mayoría no, de los 400, ¿no? Bueno, esa era su valoración de él. Y bueno, y otro que está presentando Morena, una iniciativa que ya está también en algunas comisiones en el Senado de la República, justo para empezar con esta reforma al Poder Judicial, aunque, bueno, proponen una reforma constitucional del artículo 14 y 20 que requiere las 2/3 partes ya en pleno y también en el pleno del Senado y de la Cámara de Diputados. Se ve difícil que pase, pero ya se han presentado estas iniciativas. Al menos ayer aquí se expuso esta primera que tiene que ver con el debido proceso. Ya después lo podremos comentar, pero bueno, me parece que ese es el parte del camino de lo que estaba diciendo Alejandro y lo que tú estás diciendo, Héctor. Y bueno, ya regresando al tema que estábamos comentando ya por último, ¿cuál es tu valoración, ¿no?, de Movimiento Ciudadano y de lo que va a ocurrir en el Estado de México? Finalmente ellos se bajan denunciando al supuesto primor, ¿no? Y bueno, ¿cuál es tu valoración de esto, Alejandro? Pues que el movimiento naranja, ¿no? ¿Se acuerdan que era así su eslogan, ¿no? El movimiento naranja, pues salió bastante exprimida, ¿no? La naranja, porque sin jugo, medio secona, ¿no? Porque eso de bajarse de la contienda en el Estado de México, yo creo que tiene más, hay que verlo en otro contexto, no solamente en el contexto del propio Estado de México, que evidentemente hay que hacerlo, ¿no? Y la posible intención de voto. Yo supongo que ellos estimaron, hicieron una valoración, que la cantidad de votos que pudiesen levantar en el Estado de México no era significativa y por lo tanto mejor decidieron vamos a hacernos de lado con el afán de fortalecernos para el 2024. Probablemente, no lo sé en detalle, probablemente esta haya sido una de las valoraciones, ¿no? No tiene caso quemarnos ahorita por un, no sé, 2, 3%, no sé qué cantidad de votos se pudiesen reunir, y mejor centrarnos en la acumulación de fuerzas, en una campaña en donde hasta el momento parece que irían en solitario en el 2024, ¿no? Como lo que decía Héctor Javier, una suerte de tercera opción, ¿no? Creo que es esta la valoración, que Cepeda difícilmente iba a levantar pues amplias simpatías, ¿no? Votos, traducidos en votos, ¿no? Y que por lo tanto, pensando en el 2024, pues hicieron en el Estado de México mejor no participar. Ahora, la otra cuestión es a quién beneficia esto, ¿no? Esos 2 o 3 o los puntos porcentuales que sean, hacia dónde se van a ir, ¿no? Y sí, yo coincido que probablemente estos 2, 3, 4 puntos, los que sean, pues son personas que altamente probable van a inclinar su voto hacia Morena, ¿no? Y hacia Delfina, ¿no? Sí, es una decisión que afecta mucho más a la coalición del PRI y del PAN, y que, bueno, finalmente los puntos porcentuales que sean son importantes, porque tampoco creo que puedan modificar un escenario que ya se ve bastante consolidado, en el que Delfina Gómez, pues me parece que lleva, si no la cancha abierta y si no el carril completamente despejado, sí una ventaja bastante considerable, ¿no? Ya, gracias, mi querido Alejandro. Pues yo nada más les doy mi punto de vista ahí y sigo pensando lo mismo.
y más conforme avanzan los días con respecto de las declaraciones y silencios que hacen unas y otros en la clase política, desde mi punto de vista, es una decisión estratégica por parte del Movimiento Ciudadano, con miras a la elección, a la selección del candidato y la elección de su candidato para las elecciones de 2024. Creo que hay una alta posibilidad de que sea Marcelo o sea Ricardo Monreal. Y una de las condiciones es que no haga alianzas con el PRI ni con el PAN, porque entonces aquellos no le van a entrar. Pero bueno, pues ya veremos, porque el costo político es bastante alto y me parece que pues el largo colmillo de Dante Delgado Ranauro pues se deja ver aquí. Finalmente tienen dos gobernadores Y estados muy importantes, ¿eh? en estados muy importantes y me parece que sigue, por eso incluso ese deslinde pues ya hasta fue tardío, ¿no? Pues no se había sumado a respaldar a ningún candidato, podría haberlo hecho desde hace tiempo, se esperaron, no sé qué tipo de negociaciones esté habiendo, pero me queda clarísimo que por ahí Movimiento Ciudadano pues está tramando algo que Salud, Toño. lo veremos más adelante. Recordemos que este mes de septiembre, en este año, es la selección del candidato a la presidencia de la República. Las elecciones internas de los partidos políticos para sus candidatos a la presidencia de la República. Y me parece que ahí Movimiento Ciudadano pues se va a seguir nadando de a muertito, ya que se confirme que es Claudia Sheinbaum, pues tendrá que haber una decisión política por parte de Marcelo y por parte de Monreal, si se van a Movimiento Ciudadano o no se van ahí, ya se verá. Ese es mi punto de vista. Pues ya veremos qué pasa. No hay certezas, son solamente conjeturas. Recuerde usted que esto es una mesa de opinión política. Y Así que septiembre está mucho más cerca de lo que parece, ¿eh? sí, O sea, sí. estamos a nada, a la vuelta de la esquina. Sí, y además septiembre será el último, ahora sí que a partir de ahí empieza a correr ya la Sí, cuenta regresiva del el último año reloj. del presidente López Obrador, porque el 31 de septiembre entrega la presidencia, en fin, del 2024. En fin, Héctor Javier, Alejandro, Sí, muchísimas un gracias. comentario muy breve, ¿eh? Mira, por ahí hay quien anda diciendo que dentro de estas negociaciones entró justamente Nuevo León, ahora que lo mencionan, que a cambio de que López Obrador permitiera que la planta de Tesla se ubicara allá, pues acá se bajaron en el Estado de México, ¿no? Nada más se lo dejo porque da para todo tipo de Pues, lucubraciones. Sí, 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 muy interesante. Y antes son las elecciones del Estado de México, ¿no? Que eso también va a definir y perfilar uf, mucho también este escenario de la elección de los candidatos, ¿no? Sí. porque sí, ya no me acuerdo quién nos dijo, alguien de Morena, creo, Violeta, o no me acuerdo quién nos dijo en alguna entrevista, que pues lo que se sabía más bien es que había un acuerdo de Morena, de que Morena le cede Coahuila al PRI Ujú. y se queda con el Estado de México. Yo no creo que Morena quiera ceder nada, y aquellos otros pues sí están muy acostumbrados a negociar, así que ya veremos ahí. Lo que sí, y como comentaba Héctor Javier, pues vaya candidato que tiene Morena en el estado de Coahuila, es una vergüenza. No En fin, levanta y no va a levantar nunca porque es una vergüenza. sí, sí, sí. En fin, pues muchas gracias, Alejandro, Héctor, nos vemos la siguiente semana. Un Que les vaya muy abrazo, bien. Un queridos. abrazo, nada Igualmente. más. Rápidamente, Ernesto, el tema que me habías dejado pendiente, nada más te informo que el día de mañana en el Clásico Mundial de Béisbol, México contra Colombia, yo sé que estabas muy inquieto Preocupado. sobre este juego, y el domingo contra los Estados Unidos. ¿Sabes quién estaba? Violeta estaba más preocupada por eso. Ella quería que, me dijo, me escribió un mensaje así privado y dice, oye, por favor, dile a Alejandro que nos dé esta información, estamos muy, Y muy a Héctor el de preocupados los por eso. Pumas, a Héctor el de Sí, los Pumas. no, pero está incompleto lo de Alejandro. Dinos la hora y el canal, Alejandro.
Mañana es a la 1:30 de la tarde y todo el campeonato mundial los derechos los tiene Imagen Televisión. Entonces, en el centro de la Ciudad de México, en el canal 3.1 de televisión abierta, se va a por ver, y si no, por internet. ¡Padre! ¡Qué emoción! Ya están Ay, informados. muchas gracias. Gracias, Gracias, te agradecemos Alejandro. mucho. Siempre sí nos complementas mucho, nos alegras el espíritu con este tipo de información. Yo sé Gracias, que el día Alejandro. ya les cambió. Sí. Sobre todo el del domingo es estratégico, México-Estados Unidos, ¿no? Ese va a Entonces, ser en la noche, creo que a las 8:30. No, por favor, nos confirmas, güey. El Claro. Para dejarlo en estratégico es nuestras redes mañana, sociales. Violeta. El estratégico es mañana Pumas contra Cruz Azul. Jale. Adiós, caballero. no. Ya, córtale, mi chavo, córtale, mi chavo. Hasta luego. Bye. Sí, hasta luego.